Ayer el Fondo Monetario Internacional y la Argentina firmaron un acuerdo por el cual el fondo, que estaba además, tiene como directora gerenta a Christine Lagarde, el fondo ha decidido darle una especie de paraguas por 50.000 millones de dólares a la Argentina para blindar la economía de ese país y además para restablecer el interés de los inversionistas, la confianza de los inversionistas en la economía argentina. Lo ha celebrado el presidente Mauricio Macri en ese país, incluso con champaña, para haber visto algunas fotografías y videos del señor Macri. Bueno, pero ¿cuál es el asunto? Porque Argentina tiene que comprometerse a varias cosas. Primero, a ir reduciendo el déficit fiscal. Por ejemplo, tiene que bajarlo al 3,7, tiene que tenerlo en el 1,3 en el año 2019 y supuestamente en el año 2021 Argentina tiene que presentar un superávit. Y por otro lado, la inflación la tiene que mantener en el 17% en el 2019, en el 13% en el 2020 y así sucesivamente. La economía argentina ha tenido bastantes sobresaltos, ha tenido bastantes complicaciones. Se le podría aplicar la frase de algún poeta colombiano, Guillermo Valencia, en los años 20, hablando de la mala situación económica de su región, que él decía: aquí siempre nos sobra un déficit. Allá siempre faltaba plata y bueno, en Argentina ha habido problemas como en tantos otros países por lo demás. ¿Esto de ayer es un triunfo para Macri y es un triunfo para los argentinos o no? Bueno, en cierto sentido, ir al fondo y obtener un préstamo del fondo nunca es un triunfo, porque el fondo es un prestamista de última instancia y uno recurre al fondo cuando no le queda otra más que ir a pedirle dinero al fondo, porque los mercados de alguna manera son mucho más reticentes a prestarle al país. Pero sí, desde otro punto de vista, sí es un triunfo político para Macri, porque el volumen del préstamo, estos 50.000 millones de dólares que vos hablabas, que es el mayor acuerdo stand-by en la historia del fondo, le brinda un enorme respaldo de la comunidad internacional al programa económico de Macri, ¿no? Esto de alguna manera reafirma que la comunidad internacional no está dispuesta, por lo menos por el momento, a soltarle la mano a Macri, que está liderando un experimento único en América Latina tratando de sacar a la Argentina del populismo e integrarla de vuelta al mundo, ¿no? Creo que lo que el fondo está diciendo, y cuando digo lo que el fondo está diciendo es Estados Unidos, Japón, Europa, los principales accionistas del fondo, es que no solo están blindando a la Argentina, también están blindando al gradualismo y al gobierno de Mauricio Macri. Y esto creo que es una de las principales lecturas que surge del acuerdo de ayer, que es antagónica a lo que ocurrió en 2001, ¿no? La última vez que la Argentina tenía un programa, uno de los últimos años que la Argentina tuvo un programa vigente con el fondo, cuando el fondo decide cortar la asistencia financiera a la Argentina y esto precipita la caída hacia la peor crisis financiera de nuestra historia, que terminó con una recesión brutal, desempleo del 22%, la mitad de la población bajo la pobreza y demás. Creo que ahora hay una situación que se presenta diametralmente opuesta a esa. Creo que, como te digo, el fondo no parece dispuesto a soltar la mano. Ahora, ¿resuelve esto los problemas de la Argentina? No, ¿no? Ya ayer, por ejemplo, Goldman Sachs, Banco de Inversión de Wall Street, ya decía que lo que está haciendo el fondo es financiar a la Argentina, pero esto no resuelve los problemas de fondo de la Argentina. La Argentina tiene un déficit externo muy fuerte, tiene una falta de dólares bastante profunda y hay un déficit estructural, que es que la Argentina necesita venderle al mundo mucho más de lo que vende actualmente. Eso va a llevar tiempo, pero este préstamo sí compra justamente eso, compra tiempo, compra confianza, compra respaldo internacional y va a forzar al gobierno de Mauricio Macri a hacer un ajuste mucho más severo del que estaba haciendo, lo cual trae los temores que suelen traer los préstamos del fondo, ¿no? La austeridad fiscal, la posibilidad de disrupciones sociales como lo que ocurrió en Grecia y demás. Hay una pequeña innovación que trata de evitar eso, ¿no? El fondo ha dicho o aceptó un pedido del gobierno argentino para mantener constante el gasto social, ¿no? En términos del PBI, para evitar un recorte en el ajuste social que genere el malestar que suelen traer los programas de austeridad fiscal del fondo. Como dice Donald Trump, veremos. María Luisa Rosell. Y es bastante complejo, ¿no? O sea, por un lado el fondo respalda al gobierno de Mauricio Macri, pero en condiciones económicas bastante complejas. Tú mismo has descrito, tiene que evitar que la inflación suba. Es cierto que hay un paquete que se va a mantener para que el gasto social se mantenga y no disminuya, lo cual es muy importante, eso le da un respiro a los argentinos.
Y por otro lado, el objetivo inmediato de Macri es negociar con la oposición un presupuesto para 2019, que es el reto inmediato que tiene con la oposición un año antes de las elecciones, lo cual también le deja poco espacio al presidente argentino. Son condiciones muy difíciles. Y también te rescataría ahí un poco el lenguaje que emplea la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando dice... Este plan concebido es instrumentado por el gobierno argentino para fortalecer la economía en beneficio de todos. O sea, el fondo lo que trata un poco es de cuidarse de todas estas memorias que hay, estos recuerdos que hay del impacto del fondo en los argentinos en los años que ha descrito muy bien Rafael. Y al mismo tiempo, Christine Lagarde le hace un guiño al gobierno de Macri al decir que espera que se implementen esas políticas de economía, de igualdad económica para hombres y mujeres, porque Mauricio Macri ha respaldado mucho eso, lo ha dicho, y se espera que este plan en algún momento también incluya esas políticas sociales y económicas que le dan igualdad a hombres y mujeres. Así que, como dijo Rafael, hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. ¿Es esto una victoria para Macri? Yo creo que sí. Coincido contigo de que es difícil cuando un país tiene que recurrir a este tipo de instrumentos, llamarla o incluso tratar de venderla como una victoria. Pero yo creo que primero es un paso, yo creo que es una señal clarísima que la comunidad internacional está dispuesta a apostar por los cambios estructurales que el gobierno Macri ha puesto sobre la mesa, sobre todo si venimos de donde viene la interlocución de Argentina en el pasado con la comunidad internacional. Segundo, y tú lo has pulsado aquí de manera muy clara en Washington y en la Casa Blanca, la relación personal del presidente Trump con el presidente Macri, en donde el presidente Macri es uno de los pocos líderes de la región que tiene una relación positiva, constructiva con el gobierno estadounidense, sí, con este presidente. Pues pesa mucho a la hora que pues, quienes al final del día son determinantes en la estructuración de este tipo de apoyos en el fondo, pues, toman las decisiones. Tercero, yo creo que el fondo muy inteligentemente está buscando evitar estas lecturas de tierra quemada, de que todo programa de apoyo al fondo conlleva un costo de dislocación económica y social, sí, al garantizar estos fondos para darle al gobierno argentino un espacio de maniobra en términos del gasto social. Y yo creo que además le está dando al gobierno argentino un eslabón de medidas que le permitirán ir, esperemos, mitigando algunos de los costos que tendrán que venir con el ajuste del gasto. Pepe de Briceño. No, bueno, ya resumieron muy bien todo, solo dos anotaciones. Creo que también son buenas noticias para los mercados emergentes en general, que habían visto muchas turbulencias, Turquía, Brasil, el propio México, ante la fortaleza del propio dólar, la situación en Argentina. Esto realmente estaba seguramente atrás de la mente de la propia Christine Lagarde y los funcionarios del Fondo Monetario. Y segundo, también destacar otra vez, si se hiciera una encuesta alrededor del mundo en los países sobre la popularidad del Fondo Monetario Internacional, seguramente Argentina estaría entre los peores rankeados porque la población le tiene una adversidad total a esta institución internacional. El fondo se juega aquí también su reputación y estas medidas específicas que se establecieron para mantener el gasto social dado en cierto nivel es muestra de esto.